Dios, háblame en esta hora. Yo sé que si usted trae un corazón dispuesto, Dios le va a hablar. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de ti, Señor, para escudriñar tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que así como me hablaste a mí, a través de esta clase, Señor, que vamos a escuchar, así te ruego, Padre, que toques el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Sabemos, Dios, que tú eres poderoso, sabemos que tú tienes todo el poder, pero a veces necesitamos estarlo recordando constantemente. Yo te ruego por cada uno de los que están aquí en este lugar. Yo sé que tú conoces su necesidad. Cada uno de los que vienen el día de hoy vienen con diferentes necesidades. Cada uno de nosotros venimos con inquietudes, venimos con muchísimas cosas, Padre, pero en esta hora yo te ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ver una historia que está en el libro de San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Voy a estar brincando los versículos, nomás mantenga ahí su Biblia para que se vaya guiando. Amén. Y antes que nada quiero decirles algo que es muy importante. Amén. En el libro anterior, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 39, está otra historia muy bonita. Y esta historia nos narra la historia de Jesús y sus discípulos en la barca rumbo a la región de Gadara. El verso 36 del capítulo 4 dice: y despachando a la multitud, le tomaron y le echaron como estaba en el barco. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios que los discípulos tomaron a Jesús y lo pusieron en el barco. Jesús se había pasado mucho tiempo, mucho rato predicando la palabra de Dios. Y así como nosotros nos cansamos, Él también estaba cansado. Por lo tanto, Él llega, lo suben a la barca y dice que cuando Él llega a la barca, recuesta su cabeza y Él se queda dormido. ¿Sí? Del agotamiento que llevaba dice que Él se queda dormido. Pero el versículo 37 dice: y se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en el barco, de tal manera que se llenaba de agua. El temor de ellos fue tan grande que tuvieron miedo y lo despertaron. Jesús les amonesta por su falta de fe y le ordena al mar y al viento que se detuvieran. Ahora, yo lo que quisiera que nosotros pudiéramos comprender es esta situación. Ellos, al mirar lo que estaba sucediendo, lo primero que ellos empezaron a sentir era que su vida se iba a terminar ahí en ese momento. Porque usted sabe que una tempestad en el mar no es cualquier cosa. Una tempestad en el mar y en una barca pequeña habla de una destrucción total, absolutamente total. Yo no sé cuántos han ido al mar, cuántos han estado en el mar, ¿verdad? Pero una ocasión nosotros fuimos al mar y el lanchero que nos llevaba dijo: los voy a llevar hasta donde el mar es tranquilo. Pero yo le dije: bueno, ¿por qué no te das las vueltas allá? Y dijo: es que es mar abierto. Es mar abierto. ¿Qué diferencia hay del mar abierto a una playa tranquila? Íbamos en la lancha y todo iba normal. Pero increíblemente se traza una línea donde cruza la barca y entramos nosotros a mar abierto y empieza a moverse feo y no había tempestad. Era un día normal, había tranquilidad, todo era normal. Pero empezamos a ver cómo el barquito se empezó a mover y a mover, y la verdad sí me dio miedo. Pero ahora yo pienso y digo: ¿qué pasa cuando realmente hay una tempestad y nosotros estamos en medio de las olas del mar? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Yo me imagino que ellos no llegaron inmediatamente a decirle a Jesús que se levantara, porque sabían que estaba cansado, sabían todo lo que estaban haciendo. Yo me imagino que trataron ellos de aguantar y de aguantar y de aguantar y soportar hasta que llegó el momento en que ya no hubo otra opción. Tuvieron que clamar para que Él se levantara y para que Él les ayudara. Amén. Ahora, las palabras de Jesús fueron:
hombres de poca fe. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué actúan de esa manera? Amén. La amonestación de él fue por su falta de fe, y le ordenó en ese instante al viento y al mar que se detuvieran. Ahora, otro impacto que tuvieron los discípulos al estar con Jesús: ellos habían visto resucitar muertos, habían visto sanidades, habían visto sanar leprosos, habían visto que los ciegos recibían la vista. Todo eso para ellos, no digamos que era normal, pero era algo que ellos ya habían visto sobre las cosas vivas. Pero cuando empiezan a mirar y le empiezan a decir al mar: te ordeno que te calmes, para ellos fue algo increíble. Y fue algo que me imagino que ellos empezaron a comentarlo. Ahora, cuando pasan ese tipo de cosas, muchas veces nosotros llegamos a pensar que ya lo vimos todo, que ya fue suficiente todo lo que vimos. Pero una sorpresa se llevaron. Marcos capítulo 5, versículo 1, vamos a mirar. Amén. Dice: vinieron al otro lado del mar. Déjenme lo busco. Ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ok. Ellos llegan de madrugada a la otra orilla del mar de Galilea, al oriente del mar de Galilea. Ellos llevaban todavía la sorpresa de lo que había pasado. Pero ahora quiero que se imagine cuando usted baja a tierra firme en la madrugada, con todavía la mañana oscura, y se da cuenta que alguien viene corriendo hacia usted como un loco. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaríamos si alguien viniera corriendo sobre nosotros y nosotros estamos solos en ese lugar? Una ocasión estaba platicando yo con una persona, y esa persona me decía: es que yo no creo en los milagros, yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en esas cosas que hacen. Amén. No les voy a decir quién era porque se enojan los testigos de Jehová, pero estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y luego le dije: oye, y si tú no crees en ese poder, si llega un endemoniado un día contigo, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta de él fue: pues me echo a correr, pues ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Porque no conocen el poder ilimitado de Dios. Cuando ellos miran a esa persona que se acerca, ellos empiezan a tener miedo. Ahora, Marcos nos está hablando un poco blandito, porque la historia de Marcos va por otro lado, pero quiero que la vayamos viendo poco a poco. Amén. Primero, para introducirnos, vamos a ver qué era Gadara. Gadara era una región de las 10 ciudades que forman Decápolis. Y esta ciudad está situada en el mar de Galilea, al oriente. Pero esta ciudad era un territorio que Dios le había entregado a la media tribu de Manasés. O sea, si era un territorio que Dios había entregado a su pueblo, ¿a quién le pertenecía esa tierra? ¿A quién le pertenecía Gadara? ¿Sí? Media tribu de Manasés y la otra media tribu era de Gad. Por eso se llama la región de Gadara. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esa tierra le pertenecía a los hijos de Dios. Ellos son los que debían de haber estado habitando en ese lugar. Amén. Pero ya en los tiempos de Jesús, aunque había unos pocos judíos esparcidos, en general era un pueblo gentil. Sus ciudades eran griegas, sus dioses eran griegos, los templos eran griegos, y por lo tanto sus costumbres también lo eran. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por la presencia de los cerdos en ese lugar. Más para adelante usted va a estar mirando. Amén. Para el pueblo de Israel, la carne de cerdo o los cerdos eran inmundos, o sea, no se podía comer esa carne. Y la presencia de los cerdos demuestra que había llegado al pueblo de Dios otras costumbres, había llegado al pueblo de Dios otras ideas, había llegado al pueblo de Dios otros pensamientos. Amén. Si nos vamos al Nuevo Testamento, que no voy a entrar ahí porque es muy largo lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia de Corinto también había muchos griegos. Y aunque Pablo había levantado la iglesia de Corinto, los corintios se caracterizaban por su sabiduría. Eran las personas que les llamaban agnósticas, ¿verdad?
Y cuando usted penetra con ese tipo de personas y no está bien cimentado en lo que es la palabra de Dios, empieza usted a bajar la guardia y empieza a decir, ok, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor ellos están exagerando, ya por qué tengo que decirle a mis hijos que lo que Dios hizo con nosotros vez tras vez. De una u otra forma, la palabra de Dios se va deteriorando al grado que ya los que habitaban en ese lugar tenían costumbres griegas, tenían ideas griegas, iban a los templos griegos y hacían todo eso, amén, en los tiempos de Jesús. Ahora, la noche en la barca fue tormentosa. Pasaron una noche cargada de muchas emociones. El temor de los discípulos ante la tempestad y luego el Señor calmando la tempestad y reprendiendo al mar fue algo impresionante, que estaba fuera de todas sus expectativas. Creyeron que ya lo habían visto todo, pero al llegar a la región de Gadara se dieron cuenta que las emociones todavía no pasaban. Cuando llegaron a la orilla de madrugada, ven que venía un hombre, pero yo quiero decírselo como está en Mateo capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? Otro versículo, Mateo lo describe un poco más claro de lo que es una persona poseída. ¿Qué dice Mateo 8, 28? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro los endemoniados, que salían de los ojos feroces y de gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ok, entonces aquí vemos que Mateo describe a cuántos endemoniados. A dos, no quiero que pierda de vista esto, amén. Pero él los ve exactamente como eran, dice, fieros en gran manera, al grado que nadie podía pasar por ese lugar. ¿Qué nos demuestra eso? Amén. Esto demuestra la importancia, la impotencia humana ante el poder de Satanás. Él se la pasaba, el endemoniado dice que lo que él hacía era correr por todos los lugares, entre los sepulcros, entre los montes, pero no solamente corría, sino que dice que él corría y daba gritos espantosos, amén. De repente, cuando nosotros nos topamos con una situación así y vemos que grita, nosotros identificamos a la persona que está gritando desesperadamente. ¿Sí ha visto algo así? Lo ven que está encerrado en un cuarto, lo ven que grita, lo ven que está desesperado, pero nunca nos hemos puesto a pensar nosotros, ¿por qué grita? ¿Por qué está gritando esa persona? ¿Y sabe por qué? Porque el espíritu humano que nosotros tenemos dentro de nosotros está desesperado por ser liberado, pero no puede hacer nada porque todo el poder del demonio estaba en su cuerpo. Era imposible que él pudiera liberarse. Y muchas de las veces los gritos desesperados son un grito de ayuda que está pidiendo la gente. Ahora usted puede decir, ay, ¿a poco es cierto? Sí, es cierto. Mire, le voy a decir algo. Cuando una persona está hundida en las drogas, ¿usted cree que la persona no quiere salir? La persona quiere salir, pero ¿por qué no puede? Usted cree que no llora. Yo he platicado con muchos de ellos, lloran, se desesperan y dicen, es que quiero, pero no puedo. No puedo, no hay poder humano. No hay poder humano que pueda vencer todas estas cosas si no está el Señor Jesús con nosotros. Si no está el Espíritu Santo con su poder, con su señorío, con nosotros, es imposible. Y vamos a olvidarnos del endemoniado. Vamos a hablar de las personas que están presas por el alcoholismo, por la drogadicción, por el adulterio, por la fornicación, cosas que nosotros queremos dejar, que sabemos que está mal, que se nos dicen que está mal vez tras vez, pero que dentro de nosotros es algo que decimos, sí quiero, pero no puedo, amén. Pero vamos a continuar con la historia, amén. Dice, pero cuando este hombre llega a la presencia de Jesús, todo cambia. Ahora, el que está llegando a la presencia de Jesús, ¿cuántos hombres son? Sí, ellos son los que van hacia la barca. Pero ya cuando se van a acercar a Jesús, la Biblia ya nos habla solo de uno. Ahora quiero que vean de qué manera iba él. Amén. Dice, pero cuando este hombre llega a la presencia de Jesús, todo cambia. Los habitantes de ese lugar le tenían miedo a él, pero ahora él tenía miedo de Jesús, porque los poderes de las tinieblas nada pueden hacer en contra de Jesús. ¿Y qué creen?
ni tampoco en contra de sus hijos. No puede hacerlo. Si Dios no se lo permite, no puede hacerlo. Amén. Su palabra dice, ningún arma forjada por los hombres nos puede tocar. Y nosotros nos vamos con esa convicción. Pero también vemos que el endemoniado se preocupó hablando y diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ahora, si el poder del enemigo estaba centrado en el cuerpo de este joven, ¿usted cree que él podía acercarse a Jesús? No podía acercarse a Jesús. Pero cuando Jesús pone su pie en ese lugar, las cosas empiezan a cambiar. Empieza el Espíritu Santo a trabajar con nosotros y nos empieza a dar valor para llevar nuestras dificultades hacia las plantas del Señor, ¿sí? Y eso usted lo puede ver cuando tiene una necesidad. Y aunque usted no quiera, el mismo Espíritu Santo lo va a traer a este lugar para que doble su rodilla y le pida a Dios. Cuando no está haciendo Dios nada con usted, usted va a permanecer sentado todavía, porque se necesita el poder de Dios y la convicción del Espíritu Santo para que Dios pueda hacer un cambio en nosotros. Esta persona en su interior necesitaba un cambio. Él era dueño de su cuerpo, aunque estaba dominado, pero necesitaba un cambio. Y esa necesidad lo llevó hasta ese lugar. Y al demonio no le quedó otra cosa más que decir, ¿qué tienes conmigo? Pero ya no en una forma agresiva. ¿Cómo dice que le dijo? Fue en una forma de ruego. Dice, vemos también que el endemoniado se preocupó diciendo, ¿qué tienes, Jesús, conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Amén. ¿Por qué razón? Bueno, porque él estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Aunque este era su primer encuentro con Jesucristo, nos demuestra que no era un simple loco, sino que estaba poseído, y lo que estaba dentro de él sabía quién era Jesús. Jesús le hizo una pregunta, le dijo, ¿cómo te llamas? Él contestó, Legión me llama. Y la otra pregunta es, ¿por qué preguntó Jesús su nombre? ¿Usted cree que Jesús no sabe cómo me llamo yo? ¿Sí? Él sabe cómo nos llamamos cada uno de nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Jesús preguntó su nombre? Y la respuesta del endemoniado nos da la clara. Él no contestó dando el nombre de que sus padres le habían puesto cuando nació, sino uno que describía el estado espiritual en que estaba. ¿Y qué dijo? ¿Cuál era su nombre? Legión me llamo. ¿Por qué dice? Porque somos muchos, ¿sí? Entonces, lo que estaba dentro del hombre estaba declarando la situación que estaba viviendo este hombre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos podemos a comprender que solamente Cristo nos puede salvar, cuando nosotros podemos entender que solo es el poder de Dios el que nos puede liberar, ese día nosotros vamos a abrir nuestros ojos y ese día vamos a ver las cosas de otra manera muy distinta a la que la vemos nosotros el día de hoy. Déjenme les explico por qué. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa donde salí. Y cuando viene la halla ocupada, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también acontecerá, dijo el Señor Jesús, a esta generación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que hace el Señor con nosotros? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Él dice, las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo tengo a Jesús en mi corazón, yo soy una persona nueva. En pocas palabras,
mi casa está limpia, mi casa está barrida, mi casa está excelente. Amén. Esa es la condición del ser humano cuando acepta a Jesús en su corazón. Pero dice su palabra que el enemigo no se va totalmente. Dice que anda buscando un reposo alrededor de ese lugar. Y dice que cuando él se da cuenta que no lo encuentra, dice que el pensamiento de él es, ¿cuál fue el pensamiento de él? ¿Volver a dónde? Volver al lugar de donde salió. Amén. Y si Jesús ya limpió su casa y usted ya echó al enemigo fuera de su vida y ahora es nueva criatura, y si el enemigo dice que quiere volver a su casa, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Esto es lo que quiero que veamos ahorita. Amén. El hecho de que una persona puede ser esclavizada por más de un demonio es real, pero en este caso la palabra de Dios nos quiere enseñar algo. Dice que el demonio le rogaba mucho primero que no lo echara fuera de esa región. Demuestra que el poder de Jesús es más poderoso que el diablo y que cualquier legión de demonios, y más que cualquier legión de demonios, porque ningún demonio puede hacer frente a su poder ni a su voz de mando. Amén. Cuando Israel rechazó a Cristo, cuando Cristo vino a predicar, el espíritu maligno encuentra una casa en Israel y encuentra una casa vacía de todas las cosas. Esto quiere decir que no había quedado absolutamente nada de Dios en su corazón por haber rechazado a Cristo. Ahora Israel se encontraba peor que antes. Amén. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Jesús ya nos limpió. Nosotros somos hijos de Dios. Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que yo pueda vaciar mi vida? Porque si yo no vacío mi vida, yo no le dejo lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ahora yo soy templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está morando dentro de mí? El Espíritu Santo. Y para que el enemigo entre, ¿quién tiene que salir? ¿Verdad que es increíble? No podemos creer, ¿verdad que no? Porque el Espíritu Santo llega para tomar posesión de nosotros. Pero ¿de qué manera yo puedo hacer que el Espíritu Santo salga de mí? ¿Sí? ¿Saben que Dios no puede estar donde hay pecado? ¿Sí? Cuando nosotros ya somos limpios y estamos delante de la presencia de Dios y empezamos a escuchar de las demás personas malos consejos, chismes y todas esas cosas, haga de cuenta que yo llego con una persona y le digo: oye, pero ¿no se te hace que tú eres muy religioso? ¿No se te hace que tú eres un fanático? ¿No se te hace que eso de estar yendo todos los días a la iglesia como que no es? Y si el enemigo hace contacto con mi mente, ¿sí? Y yo empiezo a pensar con mi mente: oh, es cierto, yo no tengo por qué ser tan fanático. Empieza a vaciarse su vida. Es que yo no creo que esto sea esto y esto y esto y esto. Empieza a vaciarse su vida. Cuando llega a su vida la sabiduría humana, cuando llega a su vida la filosofía, cuando llega a su vida cualquier cosa que le afecte al corazón del ser humano, usted le da oído y empieza a vaciar su vida. Y cuando su vida ya está debilitada y vacía, va a llegar al enemigo y va a ver y la va a encontrar limpia, pero la va a encontrar también vacía. ¿Ha escuchado personas que dicen: no me vuelvo a parar en una iglesia? ¿Sí las ha escuchado? Son una bola de hipócritas los que están ahí en la iglesia. Yo ya no quiero hacer nada en esa iglesia. ¿Sabe qué está haciendo usted con esas palabras? Le están dando oportunidad y le está dando la bienvenida, diciéndole: ven. Una vez me tocó estar orando por una mujer que estaba poseída totalmente, y me acerco a ella y empiezo a orar por ella, y ella empieza a llorar. Y cuando vi que ella empieza a llorar, yo le dije a Dios: gracias porque la estás liberando. Y empezó a hablar, y yo acerqué mi oído para ver qué es lo que estaba hablando. Yo pensé que le estaba dando la gloria a Dios, pero las palabras de ella eran: no te salgas, no te creas, quédate conmigo. Me sorprendió escuchar esas palabras porque nunca las había escuchado. Amén. Pero una persona que se empieza a vaciar de Dios, empieza a ver a la iglesia como algo
no sé, como un club social. Empieza a ver a la iglesia solamente para estar con los amigos. Empieza a ver a la iglesia como algo que a usted no lo va a llenar. Ya van a empezar con esas predicaciones y ya va a empezar el pastor con sus cosas. Va a ser una persona que no lo va a llenar absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando usted es una persona llena del Espíritu Santo, alabe a Dios quien alabe, usted va a alabar a Dios. Sepa tocar o no sepa tocar, usted va a alabar a Dios. Predique la persona que predique, usted va a alabar a Dios. Y usted va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios no quiere que nosotros seamos sabios, porque de otra forma no nos puede controlar. Él necesita que nosotros seamos humildes para poder usar nuestra vida para los demás. Amén. Así es que no permita que su casa se vacíe. Amén. Dice también, la pregunta es, ¿por qué los demonios no se querían ir de esa región? Vuelvo tantito atrás. Dice que el demonio le rogaba mucho a Jesús que no lo echara fuera de esa región. Esto demuestra que el poder de Jesús es más poderoso que el diablo y que cualquier legión de demonios. Porque ningún demonio puede hacer frente a su voz de mando. Pero la pregunta es, prácticamente le dijo, voy a dejar a esta persona, pero no me eches fuera de este lugar. ¿Por qué no quería irse él de ese lugar? Amén. Volvemos a la historia. Una vez que el demonio salió de aquel hombre, el cambio fue muy radical. Pero antes de esto, cuando él le rogaba que no lo dejara salir de ese lugar, ¿sabe cuál era la razón? La razón era por cómo vivía la gente en ese lugar. Él sabía perfectamente que si lo echaban de una casa, él se podía meter en otra. ¿Sí? Por las costumbres que ellos traían, por las ideas que ellos traían, por cómo vivían, era un lugar ideal para que los demonios vivieran en ese lugar. ¿Quién ha oído hablar de Guatemala, de Almolón, algo así se llama? ¿Quién ha oído hablar de eso? ¿Nadie? A ver, levanten su mano. ¿Quién ha oído hablar de eso? 2 personas nada más. ¿Saben lo que sucede en esa ciudad? ¿Lo que ha sucedido? Las personas pusieron en práctica esto. Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado. Pusieron en práctica ese lugar. Y después viene una parte que dice que va a quitar de ellos sus pecados y va a sanar su tierra. ¿Y sabe lo que se produce allá? ¿Sí sabe lo que se produce? Miren, los rábanos están de este tamaño. Las frutas están grandísimas. Dios ha bendecido esa tierra como no se imagina. Se acabaron las cárceles, se acabaron las discotecas, se acabaron los antros. ¿Y sabe qué hace ese pueblo todo el tiempo? Alaba a Dios con todo su corazón. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Amén. Cuando ese pueblo se propuso en su corazón decirle, humillarse delante de Dios y buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo llega, la presencia de Dios llega a ese lugar y la tierra empieza a ser bendecida, las vidas empiezan a ser bendecidas, los hogares empiezan a ser bendecidos y no hace falta absolutamente nada. ¿Usted cree que el diablo va a querer entrar a ese lugar? No. Va a decir, ¿qué tal que entro y me echan para afuera de volada? ¿Verdad? Pero ¿por qué el diablo quiso permanecer en Gadara? ¿Cuál era la razón? Era la razón de la manera en que estaban viviendo en ese lugar. ¿Sí? Está bien, ve a la iglesia. Puedes ir a la iglesia. Pero en la tarde, en la noche, viene un grupo a tocar aquí a la plaza que no te lo puedes perder. ¿Y qué hacen los jóvenes? Está bien, ve a la iglesia, párate ahí, alaba a Dios. Alaba a Dios. Pero en la tarde en el antro se va a poner bien bueno. Va a ir fulano, va a ir sultano, va a ir mangano y nos vamos a reunir como amigos. Yo no voy a participar, Yo nada más los voy a acompañar. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas hace que el enemigo no se aparte totalmente de la vida del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque él está esperando una sola oportunidad. Una sola oportunidad para volver ahí. Amén. Una vez que el demonio salió de aquel hombre, fíjese bien en esto, el cambio fue radical. Ahora, esta persona estaba con Jesús.
estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Dice, yo creo que nadie se hubiera imaginado, ni siquiera soñado, con conseguir algo parecido con este hombre. Y es que el poder de Jesús llega a donde ni el gobierno, ni las asistencias sociales, ni la familia, ni amigos pueden llegar. Amén, porque el poder de Dios es tan grande, hermanos, y en serio, que si, como dijo la hermana Luz, si le creyéramos al poder de Dios, no necesitaríamos un centro de rehabilitación. No necesitaríamos nada de eso, amén, porque el poder de Dios es más grande. El poder de Dios rompe cadenas. El poder de Dios quita las ataduras de todo ser humano, amén. Pero es importante que nosotros aprendamos esto, amén. Cristo le había liberado y le había restaurado. Ya no era aquel loco que andaba deambulando y gritando por los sepulcros, hiriéndose con piedras. Ahora era un hombre nuevo gracias a Jesús. Ahorita me acordé de algo, no se preocupe, está corta la predicación, pero me acordé de algo. Una vez me topé con un joven que agarraba piedras y se golpeaba los oídos. Y los que estaban cerca de él me dijeron, es que está enfermo. Y le dije, ¿enfermo? Dijo, sí, es esquizofrénico. Y le dije, ¿ya le llaman así a los espíritus? ¿Sabe que ellos escuchan voces? Y este muchacho quería callar la voz que había dentro de él. Y agarraba piedras. Y una vez que lo fui a ver, agarró una plancha caliente y se la pegó en el oído y le decía, cállate, cállate, vete de aquí. Por eso el endemoniado dice que agarraba piedras y se golpeaba él, porque a su manera tratan de echar afuera todo lo que están sufriendo ellos por dentro, porque no crea que es fácil. Amén. Dice, pero lo curioso, vamos a seguir con la historia, es la reacción del pueblo de ahí. Cristo había liberado a este hombre, lo había restaurado. Ya no era aquel loco que andaba gritando por las calles. ¿Usted cree que el pueblo de Gadara no tenía que estar agradecido con Jesús? Jesús pudo haber liberado más endemoniados en ese lugar, ¿cierto o no es cierto? Él pudo haber sanado enfermos en ese lugar. Pero cheque lo que le fue a decir el pueblo a Jesús. Dice, pero lo curioso fue la reacción de la gente de esa región. Tenían miedo del poder sobrenatural de Jesús. Para ellos era más importante su economía. Se sintieron golpeados en lo que más les dolía a esas personas, y era su dinero. Y como consecuencia de la liberación del endemoniado, habían perdido 2,000 cerdos. Y es por eso que en lugar de sentir alegría por lo que había pasado, con toda cortesía y con toda amabilidad, le invitaron a Jesús a que se fuera de esos lugares. ¿Verdad que no sería posible? Pero ¿sabe que con nuestros actos lo hacemos seguido? Seguido lo hacemos nosotros. No valoraron el bien que Jesús podría haber hecho en ese lugar. ¿Cuántos más endemoniados podrían haber sido libres? ¿Cuántos enfermos pudieron haber sido sanados? Pero parecía que apreciaban más sus posesiones que las personas. En resumen, entre las posesiones y el bienestar espiritual, los negocios son primero para ellos, como sucede en la actualidad. ¿Sí? Esto es increíble, pero es cierto. Le voy a dar un pequeño testimonio así rápido. En donde yo estaba, en la iglesia donde yo estaba, yo pastoreaba jóvenes, alrededor de 60, 70 jóvenes, y aparte era el que dirigía la alabanza siempre, todas las semanas dirigía la alabanza. Y llegó una persona y me dijo, necesito personas cristianas para que trabajen conmigo, les voy a pagar bien. ¿Cuánto te están pagando? Yo le dije, ¿cuánto? Me dijo, te voy a pagar el doble de lo que te pagan ahí, y aparte te voy a dar una prima. Y yo dije, excelente, pero yo estoy encargado de los jóvenes, yo esto, el otro. Dijo, no hay problema, tu trabajo va a ser solamente de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, no hay problema. Pero el negocio empezó a crecer. Era el negocio de un cristiano. De 4 microbuses se convirtió en 10 autobuses. ¿Sí? Y esta persona era cristiana. Y este hombre empezó a perder el piso porque él lo miró como bendición.
Él dijo, es que Dios me está bendiciendo. Él lo miró como una bendición. Y por lo mismo, yo fui arrastrado juntamente con Él. Primero llegaba patinando a dirigir la alabanza, después empecé a llegar 10 minutos tarde, después empecé a llegar un poco más tarde, hasta que llegó el día en que ya no fui a la iglesia. ¿Era de bendición o no era de bendición? No era de bendición. Pero de esa manera el enemigo trata con muchos de nosotros. Y muchos pensamos, oh, la gran bendición, pero todo lo que a ti te aparte de Dios no es bendición, aunque te estén cayendo los millones de pesos arriba. Quiero que lo entienda, por favor. No es bendición. Todo lo que nos aparta de Dios no es bendición. Estas personas llegaron y dijeron, Señor, mejor vete. Te invitamos a que te vayas de este lugar, porque mira todo lo que nos vas a hacer perder. Amén. No les importó nada. El Señor, ¿qué hizo? Se fue de esa región. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo, pero de esto aprendemos una gran verdad. El Señor no se queda donde no es bien recibido. El Señor no obliga a nadie a creer en Él, ni tampoco que le amen a la fuerza. Hay una alabanza que cantamos hace mucho tiempo y dice, no daré mi vida a nadie más que a ti. ¿Lo has escuchado? No daré mi amor a nadie más que a ti. Y luego dice, y no daré mi tiempo a nadie más que a ti. Eso es real, o sea, podemos hacerlo real. Nosotros decimos a Dios, no lo voy a dar. Pero cuando pasan este tipo de cosas, nos olvidamos, le decimos a Dios, espérate tantito, déjame, yo sigo con lo mismo, y haga de cuenta que le está diciendo, mira, déjame continuar con mi negocio por hoy. Te agradecería que te fueras. ¿Sí? Posiblemente diríamos nosotros no, pero de una u otra forma nosotros lo estamos haciendo. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos a un endemoniado viviendo solo y entre los sepulcros. Así que en este orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre y a su familia. ¿Por qué razón? Porque dice que cuando Jesús ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado se acercó a él y le rogaba que le dejase estar con él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que fuera a su casa y a que fuera ¿con quién? Con los suyos. ¿Cuál es la razón? Porque lo primero que Dios hace cuando restaura a una persona, ¿sabe qué es? Que vayamos a nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Entonces, ¿cuál es el primer punto que nosotros debemos de hacer? Ir a nuestra casa, ¿sí? Ir a nuestra casa y empezar a reconciliarnos con nuestros padres, empezar a reconciliarnos con los vecinos, empezar a reconciliarnos con nuestra familia. Fue la orden de Jesús. No te puedes ir conmigo, no puedes estar conmigo. Ve a tu casa, ve a tu casa y arréglate con tu familia. Amén. Sería mal como a veces nosotros actuamos. Nos convertimos a Cristo, no queremos hablar en nuestra casa, pero sí queremos estar aquí, sí queremos predicar, sí queremos hacer cosas cuando nuestra casa todavía no está arreglada. Primero vaya y arregle su casa, le dijo Jesús a la persona que estaba mal. Amén. Él quería que empezara a tener una reconciliación con su familia. ¿Por qué? Porque en el hogar, o sea, en la familia, es donde un cristiano debe dar evidencias de su nueva vida. Porque la actividad misionera comienza en su casa. Amén. Allí es donde comienza la misión. La misión que este hombre inició fuera de su casa, porque quiero que sepa que él obedeció a Jesús. Se dio la vuelta y se fue. Y la misión que este hombre inició en su casa primero, y después lo hizo en su ciudad, y después en todo Decápolis. Amén. Gadara era una de las 10 regiones que componían toda la ciudad de Decápolis. Y él no solamente predicó a su familia, no solamente predicó en su región, sino que predicó en todo ese lugar de Decápolis. Dice que él salió, empezó a predicarle a los griegos, empezó a predicarle a los judíos, empezó a predicarle a las personas. ¿Y sabe por qué las personas le creyeron? Porque ellos lo habían visto gritando,
Ellos lo habían visto endemoniado, ellos lo habían visto golpeándose, ellos lo habían visto atacando, ellos le tenían miedo. Y ahora, después lo estaban diciendo, Cristo salva, Cristo sana, acércate a Cristo. Eso es algo que a ellos les llamó la atención y ellos empezaron a llegar a ese lugar, ¿sí? En cierto sentido dice, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que a Jesús le impidieron que hiciera. A Jesús le dijeron, vete, ¿sí? Pero esta persona que había estado endemoniada convirtió casi a toda la ciudad. Fue el primer misionero que registra la Biblia y fue la primera persona que Jesús personalmente mandó a predicar. ¿Amén? Terminamos con 3 ruegos. El primero, cuando el endemoniado se acercó a Jesús para que lo dejaran, Cristo no atendió esa petición. ¿Por qué razón? Porque el hombre no era libre todavía, no actuaba con libertad, sino bajo la poderosa influencia de los demonios. El segundo ruego, más tarde, los gadarenos le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, y Cristo sí aceptó a irse. ¿Por qué razón? Amén. Dice, ya que esta petición era una expresión de un libre albedrío hecha con los ojos abiertos y en plena conciencia de sus actos, porque Cristo respeta la elección de los hombres. Amén. Nosotros podemos decir muchas cosas de Dios y Él respeta lo que tú estás diciendo. Ellos le pidieron que Él se fuera y Él respetó, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los abandonó. Eso no quiere decir que los abandonó. De antemano ya Dios estaba trabajando con este hombre para que fuera y les predicara. Ruego número 3. Cuando Cristo se iba, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Cristo no lo dejó. ¿Por qué no lo dejó otra vez? Cristo no lo dejó por la razón de que ahora le pertenecía a Cristo, ¿sí? Ahora le pertenecía a su reino y ahora estaba bajo las órdenes del Dios Todopoderoso y ahora estaba bajo el servicio de Dios. Amén. La primera vez no se lo permitió porque no estaba consciente de sus actos. La segunda vez no se lo permitió porque igual no era libre de sus actos, ahora le pertenecía a un reino. Amén. Cuando nosotros podríamos llegar a decir, soy esclavo por amor, como dijo el apóstol Pablo, ¿se imagina el poder tan grande que tendríamos? ¿Qué aprendemos entonces de la tempestad calmada por Jesús? ¿Qué aprendemos del endemoniado que liberó? Analice los 3 ruegos que le hicieron a Jesús y piense, ¿en dónde estoy yo? Si por alguna razón nosotros estamos en una situación que nosotros podemos decir, ahorita no quiero nada, más para adelante a lo mejor sí, pero ahorita no quiero nada, ¿sí? Yo quiero que sea consciente de esto. Yo sé que no lo va a decir con sus labios, yo sé que jamás lo diríamos con nuestros labios, pero con nuestros hechos sí podemos decir, Señor, todavía no. Amén. El otro ruego podría ser, yo te voy a servir y te voy a seguir, y el Señor va a decir, todavía no. Ve con los tuyos, ve a tu casa, háblales a tus familiares, háblales a tus vecinos y luego vienes aquí. Y les voy a decir algo que les dije en Sabinos el otro día que fui a Sabinos. ¿Cuántas personas hay aquí? Más o menos a su tanteo, ¿cuánto sabemos? Como unos 70, 60 personas, más o menos. ¿Verdad? Aquí en este lugar. Si nosotros hiciéramos caso a este ruego de Jesús y trajéramos al año, óigame bien, al año, 2 personas de su casa, cada uno, ¿cuántos seríamos en un año? Ya no cabríamos aquí, ¿verdad que no? Ya no cabríamos aquí. Nosotros tenemos programas de evangelización, tenemos programas de hacer marchas y andar por todos lados, dando folletos y evangelizando folletos,
No está mal, no me malentiendan, no está mal, eso está bien, es correcto, a mí me gusta hacerlo, ¿ven? Porque a mí de repente me van a ver predicando en la calle sin gente, es lo que a mí me gusta hacer, pero lo más importante es que hiciéramos lo primero que nos manda el Señor Jesús: vete a tu casa, vete a tu casa y empieza a hablarle a tu familia. Y si no tienes un familiar de ahí, vete a tu casa, hornea un pastel, ve con el vecino que está enfrente, tócale la puerta y dile: Dios le bendiga. Me llamo fulano de tal, quiero traerle este pastelito y quiero compartir el amor de Dios en su vida. ¿Podríamos hacerlo? ¿Verdad que sí se puede? Sí se puede, ¿sí? Normalmente nosotros queremos empezar de arriba, pero usted no puede hacer el tercer piso si no está hecho el primero todavía, ¿sí? Tenemos que empezar por nuestro hogar, por nuestros hijos, amén. Es el mandato que Dios le dejó. ¿Usted cree que no quería irse al endemoniado con él? Señor, permíteme que yo vaya contigo. Yo quiero ver tus maravillas, quiero ver tus obras. El Señor le dijo: no, espérate. Ven a tu casa, arregla tus cosas. Y después Él convirtió a miles de personas en esa región como el primer misionero. Y quiero decirle esto: eso es lo que Cristo quiere para usted el día de hoy. Pero hay 3 razones. Solamente hay 3 razones. Una, quiere seguir viviendo su vida como la está viviendo. ¿Quiere seguir viviendo en pecado? Entonces le está diciendo a Dios: espérate tantito, te ruego que te vayas, porque no quiero que me veas haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? O puede decirle al Señor: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Sabe lo que ve Dios en cada uno de ustedes? Dios ve en cada uno de ustedes un potencial que ni ustedes mismos alcanzan a ver, que ustedes mismos no alcanzan a comprender. Y no esperen estar como la hermana Luz para ir a predicar, porque como ella testificó, tuve que caer enferma para ir a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No lo esperen, vamos a hacerlo en otro juicio, amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. De alguna forma, la palabra de Dios nos afecta a nosotros. Pero quiero que sepa una cosa: no lo está desechando Dios. Esas palabras que vimos ahorita, Dios no los está desechando, les está dando una oportunidad nueva. Dios quiere que nosotros tomemos una decisión y que sea la decisión correcta. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Vamos a orar y mientras los muchachos tocan, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga y que Él ministre a nuestro corazón. Ahí donde está puede levantar su voz y decirle: Señor Jesús, tú que escudriñas todos los corazones, tú eres el que sabe cómo está mi vida y cómo está mi condición. Padre, nosotros como seres humanos nunca vamos a lograr cambiar a nadie, pero yo sé que tú, a través de tu Espíritu, sí puedes cambiar vidas y cambiar corazones. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú empieces a tratar con cada uno de los que estamos aquí. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, y te rogamos que tú hagas una obra maravillosa. No quiero salir, Señor, de la misma forma que entré. No quiero salir, Señor, con mis situaciones, con mi vida. Quiero que tú transformes, Señor, en esta hora toda mi vida y todo mi corazón. Dígale a Dios: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias te damos en esta hora, Padre, por lo bueno que eres. Ahora solo queremos decirte, Señor, yo no me quiero ir, Señor, yo quiero permanecer aquí. Yo no quiero cerrarte la puerta, Espíritu Santo. Mi deseo es estar aquí en tu presencia todo el tiempo. Quiero estar en tu presencia Dígaselo. y poderte contemplar. Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia. y poderte contemplar.